tanto era importante ver el origen de la herramienta que nos posibilitaba hacer poesía, que básicamente es el lenguaje, ¿no? Entonces analizamos algunas tesis evolucionistas a grandes rasgos, algo de mitología y algo sobre una teoría negativa del lenguaje, en específico la de William Burroughs, que decía que el lenguaje era un virus, un parásito, que probablemente haya venido del espacio exterior, ya ha tomado posesión de algunos primates, y en fin. Burroughs acaba diciendo, ¿no?, que lo importante para pasar otro estadio evolutivo sería desterrar de nuestro organismo a este virus del lenguaje. Porque como todo virus, no va a permitir que el huésped se modifique radicalmente, tanto así que de pronto su convivencia o su simbiosis se va a afectar. Entonces propone ciertas técnicas para desterrar el lenguaje del organismo, y una de ellas es el cut-up. No sé si se acuerdan del cut-up. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda del cut-up? Un collage de... Sí. Un collage, ¿no? Tienes una revista, la cortas y la pegas al azar, cosa que generas nuevos textos, ¿no? Nuevas líneas, nuevas cosas. Y esto es importante porque cuando uno normalmente escribe, siempre está escribiendo bajo los filtros conscientes. Tú dices, bueno, esta palabra no queda bien acá, no se entiende un orden, entonces siempre tiene filtros. Entonces, ¿qué pasa con el cut-up? Que puedes lograr hacer mensajes que serían imposibles de hacer si es que estuvieras haciéndolos con un filtro mental, ¿no? Creativo. Pero es difícil entender eso, ¿no? De leerlo. No, en realidad no. De hecho, como lo mencioné la otra vez, bueno, en la primera sesión, su obra principal, que es Naked Lunch, el almuerzo desnudo se traduce, ¿no? Es una obra hecha enteramente en cut-up. Incluso al parecer tiene cierto orden, ¿no? Un orden bastante nuevo, bastante raro, pero tiene un orden. Y tanto así es que incluso en ese libro está basada una película del mismo nombre, hecha por David Cronenberg, ¿no? Es decir, sí se puede entender que hay una historia detrás, ¿no? Una historia formada justamente por el azar. Entonces es la primera estrategia de Burroughs para abandonar el lenguaje. A partir de ahí comenzamos a ver también las limitaciones del lenguaje, pero desde otro punto de vista, ¿no?, que era el punto de vista filosófico. Entonces analizamos un poco el trabajo del filósofo Ludwig Wittgenstein con su obra El Tractatus Lógico-Philosophicus. ¿Qué cosas es importante en el Tractatus Lógico-Philosophicus? Básicamente que el lenguaje, si bien es cierto, tiene limitaciones, y el límite del lenguaje es equivalente al límite de nuestra realidad, porque definimos la realidad y la nombramos con palabras. Si bien es cierto, claro, el lenguaje nos limita y todo lo demás, lo importante, según Wittgenstein, de su análisis sobre este límite, es ver justamente las cosas que están fuera de este límite. Y esto que está fuera del límite del lenguaje formal, proposicional, es lo místico, donde la dimensión no es la dimensión representativa formal, sino la representación del mostrarse. Hay cosas que se muestran, no que se pueden expresar con un lenguaje formal necesariamente. Por ejemplo, una experiencia religiosa mística no necesariamente puedes demostrarla o argumentarla, ¿no? Simplemente es una vivencia, y queda en el plano de la vivencia, y son cosas que se muestran. Dios se muestra, no te manda un libro explicando su existencia, ¿no? Simplemente se muestra. Entonces, tirándolo más para nuestro lado, esta dimensión del mostrar y esta dimensión del lenguaje místico fuera del lenguaje formal podría vincularse con el uso que se le da al lenguaje en poesía, porque el lenguaje poético precisamente es imperfecto. De hecho, cuando nos referimos a ciertas cosas, nos referimos a través de metáforas, es decir, no nos referimos directamente a los objetos, sino nos referimos a los objetos mediante metáforas, que en realidad están en un plano un poco más subjetivo, inconsciente a veces incluso. Entonces, viéndolo de Wittgenstein, justamente estas cosas que escapan del lenguaje formal pueden ser mostradas por un uso poético del lenguaje, y ahí entra el campo de la poesía. Entonces, excelente. La última sesión, siguiendo también esta misma línea, vimos precisamente este uso del lenguaje en términos poéticos. Y como no solamente el lenguaje puede vincularnos con
con el compartir de experiencias místicas, sino que también puede incidir en la realidad material. Es decir, que con poesía, estábamos viendo la anterior clase, cómo mediante la poesía uno puede alterar materialmente la realidad, no solamente hablar sobre ella, sino modificarla materialmente. Y esto es lo que vinimos a denominar como magia, ¿no? La magia es la alteración física también de la realidad, no solamente una expresión oral sobre ella, ¿no? Entonces, la anterior sesión fue una sesión en la cual básicamente la tesis giró en torno a la vinculación necesaria y importantísima entre magia y poesía. Y para ello revisamos un texto, no sé si se acuerdan, que era el Kybalión, ¿no? Escrito por Hermes Trismegisto. No sé si conoces, Marquito, el Kybalión. Bueno, el Kybalión es un texto egipcio escrito por Thoth, que luego viene a llamarse después Hermes Trismegisto. Y es un texto que expone 7 principios básicos. La persona que domina estos 7 principios básicos tiene la capacidad de alterar la realidad material. Ahora, ¿por qué es importante esto en la historia occidental? Pues porque el pensamiento occidental, como podría enseñarse en algunas universidades, surge, por ejemplo, o al menos el filosófico, con Sócrates, con Platón, con los presocráticos, ¿no? Es mayormente lo que nos dicen. Pero habría que entender que estas personas justamente también tienen una vinculación con esa tradición egipcia del Kybalión. Por ejemplo, Pitágoras viaja a Egipto a iniciarse y luego retorna a Grecia. De hecho, como habíamos visto en la última clase, los pitagóricos eran una secta también, con sus supersticiones y todo lo demás. No solamente pues es el Pitágoras símbolo de la racionalidad absoluta, sino que también era un mago. Entonces es esto. El Kybalión es el corpus de pensamiento que alimenta a toda la filosofía occidental en Grecia, la filosofía en Grecia, ¿no? Y de hecho los mismos griegos, mucho después de estas iniciaciones en Egipto, no se terminan de separar magia de razón. No hay una separación tal como en los libros de filosofía del mito y el logo, ¿no? En realidad están mezclados. El mismo Platón se inicia en los misterios dionisiacos, en los cuales la gente consumía consumía alucinógenos, tenía visiones, la conciencia se fundía, ¿no? Y de pasar a tener una conciencia individual pasaban a tener una conciencia colectiva, se terminaba matando a alguien al azar, ¿no? Justamente una cosa recurrente en la tradición dionisiaca, ¿no? Entonces vimos eso, como la magia está, como el Kybalión está vinculado con el inicio del pensamiento filosófico occidental, y en tanto esto es bastante importante rescatarlo, ¿no? Vimos los 7 principios, el principio del mentalismo, que básicamente es el más importante y dice que todo es mente. ¿Y cómo se entiende esto? Que incluso nuestros pensamientos son materiales. Como este termo es material, pero es denso. Entonces es tan denso que podemos observarlo. Es un fenómeno visible, ¿no? Es un fenómeno que podemos apreciar con los sentidos. Pero el pensamiento, según el Kybalión, también es material, solamente que es una materia infinitamente más sutil, más viscosa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el mago una vez que avanza en estos principios, que también, no los voy a repetir todos, pero ya habíamos visto en la clase anterior? Es que logra hacer más denso esta materia de pensamiento. Entonces tú tienes un pensamiento, una idea, y la haces tan densa que se convierte precisamente en algo material visible. Entonces eso es magia, ¿no? Entonces así se altera la realidad. Vale, entonces vimos eso, la tesis básica del Kybalión, y luego asociamos esta labor de irrupción en la realidad material a través del lenguaje, a través de este corpus de creencias del Kybalión, y analizamos a los druidas, ¿no? Los druidas y los bardos, que ahí ya nos metemos con una tradición celta, ¿no? Probablemente celta. La cultura celta tenía estos personajes bastante interesantes que eran los druidas y los bardos.
No sé si han jugado, bueno, no sé, Calabozos y Dragones o algún juego RPG, ¿no? ¿Sí? ¿Has jugado un RPG? Sí. Tipo, ya, ¿y qué personajes hay? Suele haber, ¿no? Las clases. ¿Qué es un RPG? Un RPG es un juego de rol, pero puede ser virtual también. Bueno, hay caballero, ¿no? Por ejemplo, un medieval clásico. ¿Qué otro personaje hay? Mago. El ladrón, el paladín, ¿no? Y no mencionan al bardo, pero el druida creo que sí es un personaje. Sí, así es. Y es un support, que en realidad es un personaje que ayuda a los demás personajes a subir ciertos atributos, ¿no? Entonces, en realidad, es anecdótico, pero en realidad los bardos tenían ciertos poderes bastante interesantes. Los bardos eran las personas que eran especialistas en poesía o en la palabra, en la cultura celta. Entonces, eran tan maestros en la palabra que podían maldecir, echar maldiciones por medio de la palabra. Por ejemplo, si lanzaban un insulto hacia una persona que los ofendía, ese insulto se convertía en un dicho popular. Incluso cuentan que hasta ahora muchos de los dichos populares que incluso ahora usamos no son más que los insultos que algún druida hizo en modo de maldición a una persona que en alguna época antiquísima pues lo ofendió, ¿no? Entonces el poder de las palabras era bastante alto, podían ver el futuro. De hecho hablamos de este sinónimo de poeta que es vate, V-A-T-E, que significa justamente vaticinio, ¿no? Vate porque vaticina. Entonces los druidas podían hacer justamente eso, ¿no? Podían vaticinar, podían saber lo que iba a pasar en un futuro, precisamente porque están conectados con la divinidad, ¿no? Luego hay una separación más. Tiene algo que ver también, creo que los druidas son muy reconocidos o recordados, digamos, esa figura porque se metamorfoseaban, ¿no? Se convertían en animales. Claro, tenían un conocimiento de la naturaleza, pero igual hay que hacer una distinción. Es una distinción que al inicio estaba un poco más marcada entre druida, sacerdote de oficio y bardo. El bardo se dedicaba más que nada a la palabra y a trabajar en política y todo lo demás, ¿no? En política haciendo campañas básicamente, ¿no? Y maldiciendo a algunas personas. El druida era más un místico que otra cosa, pero luego las funciones se van entremezclando. Entonces en realidad cuando hablamos de bardo o de druida en realidad hablamos casi de lo mismo. Pero sí, claro, también tenían ese poder de tomar forma animal, ¿no? Que eran, los druidas sobre todo, eran personas bastante asociadas a la naturaleza. De hecho, hacían sacrificios, ¿no? También hacia la naturaleza. Uno de los sacrificios más populares es el hombre de mimbre, que era un hombre, no se conocen las canastas de mimbre, ese material de mimbre. Bueno, se hacía un gran muñeco gigante a modo de cárcel y dentro se ponían humanos y animales y se les prendía fuego. De hecho, hay una película. El Wickerman. Sí, hay una película justamente que habla de un culto neopagano, sería en este caso, ¿no? Un culto neopagano que sigue con esta práctica y al final este pata se sacrifica, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Wickerman. Por si acaso hay dos, ¿eh? No miren el remake que es con Nicolas Cage. No, hay que ver la antigua, Wickerman. Sí. En la mano sí es. Vamos a ver si latino al spelling, ¿eh? ¿Así? Sí, ¿no? Sí, de Wickerman. Spelling very good. Entonces, ya tenían estas cosas un poco raras. De hecho, actualmente todavía algunas religiones neopaganas hacen el ritual ese del hombre de mimbre, pero evidentemente no ponen a nadie vivo adentro, ¿no? Hacen sacrificios un poco más simbólicos. Bueno, vimos a los druidas y a los bardos como precisamente el ejemplo tangible de que existieron personas capaces de, mediante la palabra, obrar cierto tipo de prodigios, ¿no? Y luego saltamos, me parece, ya a lo que vendría a ser magia del caos. Entonces vimos magia del caos, los inicios de la magia del caos, que básicamente es con Osman Speer, y como en realidad una cosa es magia del caos y otra cosa es hablar de magia contemporánea y otra cosa es hablar de magia
posmoderna, ¿no? Son tres cosas distintas. Y básicamente hay distinciones en tanto la posición del ser humano en el mundo. Una magia antigua considera que el hombre, bueno, que Dios es el centro del universo, ¿no? Y que compartimos, al ser hijos de Dios, compartimos su mente. Entonces, si Dios entiende el universo, nosotros podemos entender el universo, básicamente. Entonces, se arman corpus mágicos con respecto a esa visión. Luego, de conocer los avances de la ciencia y todo lo demás, el hombre es el que comienza a ser el centro del universo, y el mundo se ve algo más allá de dioses y todo lo demás, se comienza a ver como algo mecanicista, ¿no? Es una máquina que uno puede entender con el uso de la razón. Entonces se arman corpus mágicos al respecto. Y ya al final aparece pues la corriente que hasta ahora me parece que es la que está más en boga, que es la magia del caos. Es relativamente nueva, sobre todo en territorios latinoamericanos, que se está abordando, que es una magia en la cual no hay centro. El centro no es ni Dios, ni el planeta Tierra, ni el ser humano. Simplemente no hay centro, no existe centro. Tú te posicionas donde quieres. Es un corpus mágico bastante abierto. No hay dogmas, es antidogmático por excelencia. Entonces, la magia del caos postula que tú puedes crear tus propios sistemas mágicos en tanto funcionen, en tanto puedan darte cierto tipo de resultados. Hay métodos que sí te ofrecen, como el método que vimos de los sigilos, pero son métodos bastante simples igual, no hay mucha profundización, no es una magia ritual con el pentagrama abajo y las velas, como cera de bebés, ¿no? Cosa que sí, por ejemplo, hacía Lester Crowley, ¿no? Que era el 666, así le decían. Tenía una casa muy bonita en el lago Ness, ¿no? Y en su casa también había una banda de música, no sé si... una banda metal, ¿no? Bueno, entonces vimos eso y analizamos cómo surge la magia del caos, y la propuesta básicamente la hace un maguito que se llamaba Osman Speer. Osman Speer, en un libro titulado El libro del placer. En este libro habla que en realidad antes de existir el orden existía el caos, pero no hablaba del caos tal por cual, ¿no? de chaos, ¿no? Sino, en vez de hablar de chaos, hablaba de Kia, y esta era su traducción de caos, era la Kia, que existía antes de todo tipo de orden, ¿no? Antes del cielo y la tierra existía el caos. Entonces, primero estaba la Kia, y después, cuando surge el universo, cuando surge el cosmos, se hace una división de dos principios, un principio masculino y un principio femenino. Entonces, este es el principio de dualidad. Entonces, ¿cómo hacer para obtener el poder del caos? Si eres un mago practicante, entonces tienes que conciliar esta dualidad primero, la concilias, cosa que regresas a ese estadio inicial de caos. Esta conciliación entre principio masculino y femenino se logra a través de la energía sexual, según Osman Speer. El principio masculino y femenino en cópula producen una energía suficiente y una unión suficiente como para regresar al estado de caos, que es el estado primordial, por decirlo de algún modo. Entonces, justamente muchos de los mecanismos por los cuales los caotas o los magos del caos llevan a cabo su magia es a través de generar experiencias que les produzcan orgasmos, básicamente, ¿no? Y claro, el método que tú tienes para procurarte un orgasmo puede ser muy diverso, depende mucho de tu creatividad también, ¿no? No necesariamente sexual o, bueno, penetración, ¿no? Hay varias formas de lograr cierto tipo de placer sexual, justamente el libre placer, ¿no? La energía sexual utilizada como gatillo para llegar a este estado primigenio, ¿no? Llamado Kia. Entonces, pasamos a analizar a un mago contemporáneo, coetáneo, llamado Grant Morrison. Justamente acá hay un extracto de su cómic.
Grant Morrison es un guionista de cómic, ¿eh? No hay que confundir porque la gente dice, no, es que dibujante de cómic, no, es un guionista de cómic. Recuerdan que en la industria existen los que dibujan y los que escriben el guión, son dos personas separadas. Incluso existe el que entinta, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, son varios partes separados. Grant Morrison es un guionista de cómic, así como lo es Alan Moore. Alan Moore, no sé si conocen, ¿no? Watchmen, de Venganza, ¿no? Es también un guionista de cómics. Northampton. Bueno, Grant Morrison es un caso bastante emblemático porque se reconoce dentro de la tradición de magia del caos. Y su trabajo de guionista se vincula con la práctica caótica en la medida de que sus cómics los piensa como libros que pueden generar un cambio material en la realidad. ¿Cómo logra esto? Mediante ciertos procedimientos, ¿no? A ver, ¿cómo lo resumo? Porque es bien amplio. Ojo que seguimos en el recuento. Entonces tampoco quiero emplear mucho tiempo. Morrison hace vudú. Hace una especie de vudú bastante rápido en el cual, ¿cómo hacemos el vudú normalmente? Hacemos un muñequito con la ropita de la persona que queremos hacer el vudú, ¿no? O sea, es un cabello, algo que le pertenezca a esa persona. Entonces es un muñeco que es una representación material de otra persona en el mundo real, ¿no? Entonces Morrison, evidentemente como su medio de trabajo son los cómics, introduce una suerte de muñeco vudú dentro del cómic. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, crea un personaje en el cómic que es exactamente igual a él, que es su alter ego. Hace las cosas que él desea hacer, le pone su personalidad más oculta y todo lo demás. Y no contento con esto, todos los demás personajes de sus cómics son también alter egos del mismo Morrison. Por ejemplo, en el cómic más emblemático, que Los Invisibles, The Invisibles, hay un personaje que es Lord Fanny, que es una maga iniciada en Latinoamérica, que es travesti, ¿no? Es una mujer trans. Entonces, en realidad Morrison también es Lord Fanny, ¿no? Porque también experimentó en cierta época con el travestismo. Entonces, todos los personajes de Los Invisibles son partes de Morrison, pero sobre todo hay uno especial, que es el protagonista además, que se llama King Mob. Y hay que tener muy en cuenta ese nombre porque lo vamos a ver precisamente en esta sesión, una vez que acabe. King Mob, que es justamente un amigo calvo, anarquista, ¿no? Entonces, vale, pasa esto, hace vudú mediante el cómic. Entonces, bueno, pero ¿cómo podemos confirmar de que esto ha funcionado, no? Porque al parecer hace estas cosas, pero ¿cómo tenemos pruebas de que esto ha funcionado? Bueno, pruebas no tenemos tantas, ¿no? Pero tenemos declaraciones del mismo Grant Morrison. Por ejemplo, cuando el personaje de King Mob en el cómic es afectado por un virus que comía su carne, o sea, el personaje del cómic, su alter ego, él en la vida real es hospitalizado. Y el doctor le dice que tiene 48 horas de vida, porque justamente había sido infectado por un virus. Incluso, me parece que en cierta época incluso casi se le cae la oreja, ¿no? Literalmente, porque fue afectado, al parecer, por el mismo virus que afectó a su personaje en el cómic. Entonces, al darse cuenta de esto, de que en realidad está funcionando este asunto, lo que hace es curarse mediante el cómic. De nuevo, ¿no? Entonces, solo que inverso. Entonces, hace que su personaje se cure y él en la vida real se cura también. Básicamente, ¿no? Ese es el proceso que hace Morrison con respecto al vudú en el cómic. Bueno, hay una parte en la cual también se relaciona con dioses escorpiones del vudú, pero eso es un poco más bueno, ya lo expliqué la anterior sesión, ¿no? Pero lo principal es esto. Hay otra forma también para los magos del caos, incluido Morrison, de hacer magia. Una es esta, el vudú, pero la otra es a través de los sigilos, ¿no? Los sigilos. ¿Qué es un sigilo? Primero haces un deseo, yo deseo, qué sé yo, comer pizza mañana, ¿no? Quitas las vocales, quitas las letras, y con estas cosas, con estas letras que sobran, tratas de hacer una especie de símbolo
lo perfeccionas y luego tienes un símbolo un poco raro. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Este símbolo. De hecho, acá el amigo trajo su tarea, porque la tarea de hoy era hacer un sigilo. Bueno, este es un sigilo, por ejemplo, ¿no? O sea, él ha hecho un deseo, ha formulado un deseo, ¿no? Yo deseo un deseo sencillo, les ha quitado las vocales, les ha quitado las letras que se repiten, y con eso ha tratado de hacer artísticamente un símbolo, que es el sigilo. Ahora, ese es el primer paso. Y el segundo y el paso final, una vez que tienes esto, es cargarlo en el inconsciente. ¿Cómo cargas el sigilo? Bueno, un mago tradicional diría, bueno, que hago un pentagrama y la puta madre, ¿no? Pero eso es demasiado complejo. Y recordemos que los magos del caos son magos un poco más, más libres y siempre van por el camino un poco más fácil, pero más práctico, ¿no? Y efectivo. Entonces, ¿cómo cargan los magos del caos sus sigilos? Bueno, como habíamos visto, la experiencia sexual tiene mucho que ver a través del orgasmo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un orgasmo? No piensas. Durante 2 segundos tu mente está absolutamente en blanco. Y eso es así. Entonces, en ese momento del orgasmo, tú tienes que visualizar tu sigilo y en ese momento es que cargas el sigilo al inconsciente. Y lo segundo, bueno, y el último paso es olvidar que has hecho el sigilo, bla, 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 y de pronto, un día estás caminando en la calle y el deseo se cumple y recuerdas, mañas, es que hice esta situación, entonces ha habido resultado, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, lo que dice Morrison en un texto muy emblemático de la cultura pop es, que se llama precisamente magia pop, es que, bueno, él carga sus sigilos masturbables, ¿no? Entonces ya, como este sistema de sigilos lo incorpora en el cómic Los Invisibles a través de algo que él llamó hipersigilo. Un hipersigilo es, en vez de hablar de un símbolo, hablamos de una narrativa. Esto vendría a convertirse en una narrativa que está encerrada en el cómic. ¿Cómo cargas esta narrativa o esta intencionalidad a través de la narración? A través de una experiencia orgásmica superior. Grant Morrison en este caso lo activó, según sus declaraciones, saltando en bungee jumping en un puente que quedaba en Nueva Zelanda. Dato curioso, no sé si han visto El Señor de los Anillos, justamente hay una parte donde Boromir muere, cerca de unas playas, ¿no? Cerca de una orilla de un río. Ya bueno, muy cerca de esa orilla donde muere Boromir en la película, Grant Morrison salta para activar el hipersigilo. Básicamente el hipersigilo que Morrison trataba de activar era un hipersigilo que hiciera mainstream su trabajo, ¿no? Que las ideas que manejaba en Los Invisibles fueran parte de la cultura más cotidiana, la cultura de a pie, ¿no? Y en realidad lo logró porque de hecho unos años después se estrena una película que ya la habremos visto todos y que bien sabemos que en realidad cambió mucho la forma de pensar de muchas personas y se volvió el tema bastante mainstream, y esa película es Matrix. En realidad el contenido de Matrix estaba ya en el cómic de Los Invisibles. O sea, de hecho hay muchas cosas que directamente Morrison dice que son un poco plagio, ¿no? De su cómic. Entonces al parecer sí, a través de ese hipersigilo aparentemente logra infectar, porque él habla, ¿no? Hay que infectar la realidad. Si por un lado Barros decía que el lenguaje era un virus, Morrison dice hay que comportarnos como virus, ¿no? Y hay que hacer que la magia sea un medio de infección de la realidad, ¿no? O sea, hay un artículo en una página que hace tiempo me parecía muy buena, pero ahora no la tengo muy en consideración, que se llama Pijama Surf. Justamente un artículo muy bueno sobre Morrison que se llama Infectando la realidad, ¿no? Y bueno, explica más o menos lo que pasa con el cómic de Los Invisibles. Tiene un rival en el mundo de los cómics y en el mundo de la magia, también vivo, que es justamente Alan Moore, ¿no? Alan Moore es un mago, pero un mago más tradicional. También tiene sus coqueteos con la magia del caos, pero evidentemente es más tradicional el trabajo y la perspectiva de Alan Moore. De hecho se lleva muy mal. Alan Moore amenazó por teléfono a Morrison porque Morrison iba a continuar su labor en un cómic llamado La Cosa, ¿no? The Thing. Pero en fin, son anécdotas, ¿no? Claro. The Swan Thing. Claro, La Cosa del Lago, ¿no? Sí, el personaje de The Thing, ¿no? Entonces, que es un personaje muy interesante porque justamente
expresa la concepción de magia de Alan Moore. Hay un cómic que salió el tema, que es La cosa del pantano, una traducción. Del pantano. No sé si han visto esa película que hay una especie de monstruo que sale de un pantano, ¿no? Con neblina, que es una película son películas muy antiguas, ¿no? Es una saga de películas. Bueno, Alan Moore es un cómic de esto. Entonces es un ser que sale del pantano, deforme, al parecer sin lenguaje y todo lo demás, pero que expresa dentro de sí el poder de todo la mente de lo vegetal, ¿no? Según Alan Moore, de lo vegetal. Entonces, en este sentido, está conectado a todas las cosas vivientes, Y en ese sentido de que está conectado a todas las cosas vivientes y a un estadio primigenio de la creación, Alan Moore lo compara con Dios. Entonces, en algunos números, la cosa del pantano es equiparable a la figura de Dios, y al mismo tiempo, en tanto equiparable a la figura de Dios, es equiparable a una figura de infinita soledad, porque la cosa del pantano, bueno, nadie la quería. Un poco feo, ¿no? Entonces, infinitamente solo, y cómo él trata de, incluso en uno de los episodios, crear a su novia a través de recuerdos. Entonces se vuelve también el demiurgo, ¿no? Pero ahí está una visión un poco interesante sobre magia en Alan Moore, ¿no? Que es justamente, como decía, el guionista contrario a Morrison. Este es el trabajo, y otro trabajo que es mucho más preciso para entender la visión sobre magia de Alan Moore es Prometea, que justamente se basa en esta figura de las diosas guerreras y todo lo demás, ¿no? Prometea, muy bueno, Prometea, TH, ¿no? Bueno, básicamente hablamos de eso y terminamos hablando de un caso emblemático de una cubanoamericana llamada Ana Mendieta. Como ejemplo de que estas cosas de hacer vudú o hacer alter ego no siempre salen bien. Ana Mendieta era una artista cubanoamericana que dentro de sus obras hacía siluetas de ella misma. O sea, se ponía en el suelo y hacía siluetas de ella misma. Y hacía siluetas de ella misma en varias oportunidades, de varias formas, ¿no? Le ponía velas, le ponía estacas. Y como era también de Cuba, o tenía cierta afición por la cultura cubana, bueno, también a su silueta la hacía pasar por todo un ritual de vudú. Entonces cortaba gallinas negras, embarraba su silueta con sangre, las estacas simbolizan muerte, ¿no? Entonces todo esto era muy, muy, muy intrigante para las galerías y todo lo demás, porque decían, bueno, está haciendo magia vudú, ¿no? Y lo está asimilando como práctica artística. Bueno, aparte que, claro, el vudú, como ya hemos visto, haces tu muñeco y al final eso termina pasándote a ti, ¿no? Entonces, bueno, Ana Mendieta continuó haciendo siluetas de ella misma en rituales en los cuales se mataba a ella misma. Y un buen día, muy poco después de casarse con un artista también muy famoso, está discutiendo con él en un edificio en Nueva York, y según dicen, no se sabe si ella salta o si nunca se comprueba si la empujan o salta, termina cayendo del piso 70 y algo y se estrellándose contra el suelo, ¿no? Ana Mendieta. Entonces, no sé si saben que, bueno, han visto cuando hay un cuerpo o ha habido un cuerpo en cierto lugar de la calle y ya no está, que la policía hace una silueta del cuerpo, ¿no? Que estaba. Entonces hacen, bueno, un poco fea la silueta, ¿no? Entonces le hacen la silueta a Ana Mendieta de su cuerpo, y algunos artistas dicen que precisamente es la última obra de Ana Mendieta, ¿no? Su propia silueta en el asfalto, ¿no? Aún caliente, ¿no? Entonces en realidad se puede especular mucho sobre esto, pero estaba haciendo rituales vudú precisamente para que pasase eso, ¿no? De hecho, tiene declaraciones donde sí habla, ¿no? Bueno, sí, la figura de la muerte, de la resurrección y todo lo demás, y querer regresar a un estado primigenio, ¿no? Que, como hemos visto, el estado primigenio justamente es el caos, que está más allá, ¿no? De todo lo creado. O sea, sería lo increado, ¿no? Estaba haciendo rituales para matarse y se terminó matando, ¿no? Terminó muriéndose de esa manera. Entonces, ahí acabamos con el breve repaso.
He tratado de ir lo más rápido posible, pero digamos que esas son las ideas principales que vimos en la anterior sesión. Y perdón más bien por los que vinieron y estoy repitiendo un poco. Esta sesión de hoy vamos a hablar acerca de, ya no tanto la vinculación entre magia y poesía, sino la vinculación entre revolución social y poesía. ¿No? Revolución y poesía. Vale, entonces hay varios grupos a lo largo de la historia que se han vinculado con el ideal revolucionario de todo tipo, evidentemente, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que están más que nada vinculados a un ideal libertario, ¿no? Un ideal anarquista, sin necesariamente serlo, ¿no? Pero más vinculados, más cercanos al anarquismo que, por ejemplo, a otro tipo de revolución como podría ser una comunista, autoritaria, ¿no? Están más cercanos a lo libertario. Entonces, no sé, como pregunta para ustedes, si ¿qué grupo que haya hecho arte en la historia les parece a ustedes un grupo que haya sabido vincular la actitud artística con la actitud revolucionaria? La pregunta general, ¿no? O sea, o alguna corriente, de pronto. Actual o antigua, ¿no? No hay problema. O algún grupo que hayan hecho arte y al mismo tiempo hayan tenido una propuesta y una praxis revolucionaria o cercana a lo revolucionario. ¿Alguna idea? ¿Qué escuelas conocen de arte? El surrealismo. Surrealismo. El cubismo. Cubismo. ¿Y de esas escuelas cuáles crees que han tenido una visión también crítica de la sociedad? Bueno, Picasso hace una obra, Guernica. la Guernica, claro, que es una visión de guerra, ¿no? Sí. Una crítica. Pleno contexto de la Guerra Civil Española. Vale. Hablaste del surrealismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, hablar de un término muy interesante, y luego hablamos de, bueno, como lo mencionaste, del surrealismo. Ah, el indigenismo también. Indigenismo. Surrealismo, dadaísmo, ¿no? Ya, bueno, hay un término muy interesante antes de ver todos estos grupos que se llama iconoclasia. ¿Alguien sabe lo que es la iconoclasia? ¿O qué cosa es ser un iconoclasta? Un destructor de Destructor, claro. de idolatrías. Sí. Pues destructor de imágenes, ¿no? Iconoclasta o iconoclasia. Ya, está bien, sí. Viene del griego iconoclastés. Se escribe... Bueno, igual es una traducción... que es básicamente destructor de imágenes. Entonces, no sé si, claro, por ejemplo, hay algunas películas en las cuales llegan los católicos a una cultura, ¿no? A una cultura ajena. Ya, por ejemplo, aquí lo que pasó aquí, ¿no? Llega la iglesia católica y de pronto ve algunas esculturas de algunos dioses locales. Entonces, ¿qué hace con eso? ¿Qué hace con esas esculturas? Las rompe directamente, ¿no? Las rompe, incendia estas cosas, ¿no? Eso es iconoclasia. Entonces, el término iconoclasia es bastante interesante porque también un iconoclasta podría ser un cura, ¿no? Usando ese término, ¿no? Un cura que rompe los iconos, destroza los iconos de otra cultura. Pero también, y es lo que nos va a importar en esta clase, es utilizado para aquellas personas que siempre están yendo en contra de los conceptos, en contra de lo preestablecido, ¿no? Eso sería un iconoclasta. Por ejemplo, una persona que no acepte la moral imperante de la sociedad y la quiera romper o la quiera transgredir mediante su práctica, que podría ser artística, es considerado, en este punto, un iconoclasta. Eso es un iconoclasta, una persona que está en contra de los símbolos y de los valores sociales de una determinada época. Entonces, teniendo eso en consideración, los surrealistas, como una escuela bastante interesante,
Normalmente, por ejemplo, en el caso de los surrealistas, ya que salió mención de eso, nos enseñan en los cursos de literatura como, bueno, unas personas que supieron interpretar la noción de consciente e inconsciente y vincularon el arte con el trabajo del inconsciente. Pero más allá de hacerte hacer un cadáver exquisito y todo lo demás, no te dicen que en realidad el surrealismo tenía una fuerte ligación con la revolución, ¿no? De hecho, muchos surrealistas, cuando aún estaban relacionados con algunos artistas Dada como Tristán Tzara, firmaban pronunciamientos en contra de la guerra. Tienes a un Bretón pronunciándose a favor de la aniquilación total de todo tipo de nación y aniquilación de la familia también, ¿no? Como forma de reproducción de los valores burgueses, ¿no? Entonces, en realidad los surrealistas también tuvieron un plano bastante activo en estas cosas, ¿no? Y algunas acciones, evidentemente, ¿no? Ya no tanto artísticas, sino más que nada sociales. Pero también están, por otro lado, los dadaístas, que tienen vínculo con el surrealismo, pero son más radicales aún, ¿no? Los dadaístas surgen en un cabaret llamado Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire. Se reúnen para crear un arte que estaba fuera de todo tipo de norma social, y además que no reconocía la estética, la tradición estética, ¿no? O sea, hacía un arte realmente sin preocuparse por mantener una métrica, por mantener ciertas cosas que normalmente en la escuela de arte te dicen que tienes que mantener, ¿no? Están totalmente fuera de todo eso. Incluso la palabra dadaísta, hay muchas hipótesis de por qué se dice dada, ¿no? Y una de ellas es que dada no es más que un balbuceo, ¿no? Cuando es da de los bebés, es dada. Bueno, hay otras cosas también, la hipótesis de que abrieron un diccionario y creo que caballito esos cohetes de caballo que se balancean como si fuera una mecedora, se llamaba dada, y lo pusieron, algo por el estilo. Pero en fin, era un grupo que se ponía en el Cabaret Voltaire y que se oponía a todo tipo de norma, ¿no? Norma social y norma estética. Ahora, yo actualmente tuve noticia de que el Cabaret Voltaire, donde se reunían los dadaístas, para esto un paréntesis, ¿no? Los dadaístas estaban a favor de la destrucción de los museos. ¿Por qué estaban a favor de la destrucción de los museos? Porque los museos representaban el arte burgués, o el arte aburguesado. Como el arte se convierte en una forma de fortalecer las instituciones culturales y fortalecer el pensamiento único del sistema. Los artistas son personas que producen y alimentan el pensamiento único. Y los museos son vitrinas, escaparates, donde se separa al creador de las personas. Entonces, el mismo hecho de que existen los museos hace que haya una separación radical entre el creador, el que hace el arte, y el público. Y esto hace que el público esté en una posición pasiva, ¿no? Y esto genera jerarquías y todo lo demás, cuando en realidad la visión del Dada era que todos podían ser artistas, ¿no? Sí, una visión muy clara. Entonces, ellos están a favor de la destrucción de todos los museos. Entonces, hace poco me llega la noticia de que en realidad el Cabaret Voltaire lo ha convertido en un museo. Es totalmente contradictorio. Ahí se reunían los dadaístas para conspirar en contra de los museos, pero ahora es un museo. Y es un museo del dadaísmo. Entonces, una amiga en España saca un artículo cuyo título me parece brillante, que dice, ¿no? El mejor acto dadaísta sería incendiar el Cabaret Voltaire. Y es verdad, porque es lo que harían los dadaístas en realidad, ¿no? Lo que pasa que, como todo movimiento cultural, el sistema los absorbe, ¿no? Y en este caso ha terminado por absorberlos, ¿no? Y crear un museo, que es el máximo síntoma, dirían los mismos dadaístas, ¿no? De decadencia y de falta de vida, ¿no? En fin. Tocaba este tema de los dadaístas para entrar a un grupo que sí quería comentarles más a profundidad, ¿no? Y
para esto hay que hacer una cronología. Les dije que se acordaran del nombre de King Mob, ¿no? King Mob. Bueno. King Mob es el personaje central del cómic Los Invisibles. Es un anarquista y es el alter ego de Grant Morrison. Su muñeco vudú, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, hay el King Mob del cómic. Es el King Mob, ¿no? Después hay un King Mob asociado a una revuelta. Y hay un King Mob asociado a un grupo artístico delincuencial. ¿Qué es primero, qué es después? Bueno, primero tenemos una revolución que se llamaron los Gordon Riots, las revueltas de Gordon. En cierta época en Inglaterra, los católicos formularon una ley que les permitía tener total control del comercio, de todo tipo de comercio en Inglaterra, ¿no? Entonces las personas que no eran católicas salen a protestar porque era evidentemente injusto que solamente las personas católicas tuvieran monopolio de la actividad comercial. Entonces surgen lo que se llamaron los Gordon Riots o las revueltas de Gordon, en honor a Gordon, que era el principal agitador de esta revuelta. Entonces, las cosas se salen de control. Las cosas se salen de control y no solamente generan huelgas y rompen con el curso habitual de la producción y del intercambio comercial, sino que además la gente se vuelve absolutamente loca y comienzan a asesinar a todos los católicos que podían ver en el camino. Entonces toda la gente que pasaba que era católica era asesinada. Entonces, por ejemplo, se mataba a algún católico, se hacía algún acto delincuencial y las personas, en realidad, no se sabe bien cómo, comenzaban a firmar todos los asesinatos y todas las acciones que tenían. Entonces, si acá había un muerto, un católico muerto, arriba había una pinta, ¿no? Eran pintas. Y las pintas eran King Mob, que era el nombre con el que todos firmaban todos estos actos. Y King Mob es una traducción, en realidad, bueno, se podría traducir como el rey de la muchedumbre. Es una identidad colectiva de la muchedumbre. Lo filmaban en sangre, mayormente, con la sangre del muerto. King Mob, el rey de la muchedumbre. Entonces, todo el mundo comenzó a tomar esa identidad de King Mob y todo Inglaterra comenzó a incendiarse. Incendiaron Londres. Entonces, mientras todo eso estaba en llamas y toda la gente firmaba como King Mob, se pasó a digamos ya, lo último que sobrevino fue una orgía, ¿no? Entonces todos comenzaron a tener sexo, ¿no? Mientras la ciudad se quemaba y mataban católicos. ¿Y esto en qué fechas? ¿En qué época era? Eso sí lo tengo por aquí. A ver. No, este es el siglo. Sí, 1780. 1780. Justo bueno, voy a tratar de mandarles el link. Había sacado un artículo justamente sobre estas revueltas también, que está publicado en una revista de arte en 2 partes. Entonces voy a ver si lo puedo escanear o lo puedo mandar por link. Entonces, ya. Esa es la primera etapa de la identidad colectiva. Ojo, también acuérdense de esto, identidad colectiva de King Mob. Pero después, mucho después, en los años 60, aparece en Inglaterra un grupo de jóvenes rebeldes, ¿no? Un grupo que se hace llamar King Mob. Es la segunda aparición de la identidad colectiva de King Mob. Entonces, este grupo es bastante emblemático, no solo para Inglaterra. No sé si estarán familiarizados con el grupo, bueno, lo mencioné en otras clases, del Internacional Situacionista. ¿Tú, Marquito? Sí. Un grupo de ¿No artistas. sabe quiénes son? Así.
¿Quiénes son, amigos, la Internacional Situacionista? La IS. Bueno, la IS es un grupo revolucionario, la Internacional Situacionista, que en cierto modo tiene interpretaciones libres del marxismo, critica a la sociedad de consumo, la sociedad del espectáculo, como en realidad todo lo que vivimos, incluso algunas revueltas nada más son una simulación, ¿no? Un simulacro. En fin, es un grupo muy importante, muy crítico, de origen francés. A ver, IS, ¿no? Podemos buscar IS. Surge en francés bajo una figura muy interesante, la de Debord, ¿no? Debord. Pero no vamos a concentrarnos hoy día precisamente en esta internacional situacionista. Todavía. Ahí, claro, surgen en Francia, pero también tienen una sede en Inglaterra, que es lo que nos importa a nosotros. Y era un grupo bastante revolucionario, ¿no? Promovían ataque a las costumbres burguesas, una resignificación de las calles, de las avenidas, cierto tipo de vinculación incluso en alguna época con magia y todo lo demás. Pero no eran lo suficientemente radicales para 3 individuos. De hecho, en una de las reuniones que tiene la Internacional Situacionista Inglesa, se procede a la expulsión de 3 personas del grupo. 3 personas que habían sido acusadas de justamente salirse de la línea que proponía el situacionismo. Es decir, eran más radicales incluso, ¿no? Y estas 3 personas son justamente las que forman King Mob en Inglaterra. Cuando el situacionismo está en decadencia, aparece King Mob en Inglaterra. La acusación que le hacen a estas personas, que son estos 3 chicos, es que han apoyado a otro grupo que la Internacional Situacionista no le agrada. Entonces, procederé a explicar ese otro grupo. Ese otro grupo es un grupo estadounidense llamado Black Mask. Black Mask. O también se hicieron llamar Against the Wall. Un grupo estadounidense llamado Black Mask, o también llamado Against the Wall Motherfucker. Pero Black Mask estaría bien, ¿no? Suficiente. Entonces este grupo es un grupo estadounidense que surge al mismo tiempo en que está en boga en Estados Unidos, están en boga los hippies y la generación beat. Entonces cuando nosotros hablamos de revolución artística, lo primero que se nos ocurre es la generación, bueno, los hippies, y en poesía, Allen Ginsberg, Kerouac, ¿no? La generación beat. Pero en el mismo contexto surge este grupo, Black Mask. Y surge, por ejemplo, también el Partido de las Panteras Negras, ¿no? En Estados Unidos, los hippies, ¿no? También que eran una versión hippie más política y más violenta, ¿no? Pero, ahí estamos viendo Black Mask, que son capitaneados por un pata llamado, bueno, capitaneados es un decir, ¿no? Por Ben Morea. Ben Morea. ¿Cuál es lo importante y lo radical de este grupo? Que realmente llevan la teoría situacionista a una praxis más violenta. Por ejemplo, si los situacionistas criticaban a los museos, ellos comienzan a hacer cierre de museos. De museos. Entonces, que es básicamente ir al museo y cerrarlo. Por regresar los huevos. Si los situacionistas criticaban los concursos de belleza, ellos los sabotean concursos de belleza. Si los situacionistas hablaban acerca de lo importante que era destruir o minimizar ciertas figuras burguesas, ellos hablan de asesinato. Ojo todo esto, asesinato de artistas, sabotaje de concursos de belleza,
¿no? La belleza en sí, y museos de arte, ¿no? O sea, siempre vinculado al arte, mayormente. Entonces, eran un grupo artístico radical. Y donde yace su radicalidad, que no se reconocían simplemente como una banda de amigos o como un grupo revolucionario, se reconocían como una banda delincuencial, de jóvenes delincuentes. Nosotros decían, bueno, ¿qué son ustedes? Somos una banda de jóvenes delincuentes, y aquí está. Entonces, es eso, ¿no? De hecho, Black Mask es la conjunción de varias bandas de jóvenes delincuentes en Estados Unidos, pero con cierto tipo de conciencia política. Entonces llevan a cabo varias acciones, cierre de museos, sabotean concursos de belleza, y hay una anécdota muy bonita, no sé si bonita, en la cual hay un recital de poesía como cualquier otro, ¿no? Entonces hay el invitado especial, ¿no? Que habla acerca de la revolución y todo lo demás, pero en realidad es un burgués, o en realidad se puede identificar con una figura burguesa. Entonces, Black Mask elabora un plan para dispararle al poeta en pleno recital. Entonces llevan un arma de fogueo, o sea, es decir, disparan, pero en realidad no lo hieren siquiera, solo suena, ¿no? Entonces entran a recitar, irrumpen, ¿no? Y aparte disfrazan a uno, o mandan a uno que tenía más pinta de anarquista, ¿no? Ropa negra, cabello largo, ¿no? Según ellos era el personaje ideal para ser de anarquista, ¿no? Para que la gente, para que, ¿no? El imaginario de la gente reaccionara. Es una payasada, ¿no? Entonces disparan contra este sujeto que se llama Kenneth Roth, y de solamente el sonido, este poeta se desmaya, cae desmayado. Entonces toda la gente dice, pucha, lo han matado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se le dio tanto miedo al poeta que se desmayó. Entonces todos dicen, pucha, han matado a un poeta, en fin. Entonces la gente comienza a hablar más de Black Mask y dicen, ¿no? ¿Por qué este grupo de jóvenes ha llegado al punto de dispararle a un poeta? Que aparte no era tan malo, al parecer, ¿no? En esa época. Entonces hubo gente que dijo, esto es lo mejor que le ha pasado a la poesía, y hubo gente que dijo, esto es una banda de payasos nada más, ¿no? Pero justamente era lo que quería Black Mask, polarizar a la gente, ¿no? O sea, con quiénes contamos y con quiénes en realidad no vamos a contar, ¿no? Quiénes están del lado del enemigo. Pero finalmente, ¿qué buscaban? ¿Cómo quedó? ¿Qué buscaban? Buscaban el cuestionamiento de la sociedad y la transformación de la sociedad, pero no solamente en el plano artístico, en todo tipo de planos. Según ellos, en sus palabras, lo querían todo, absolutamente, querían cambiar absolutamente todo. Un poco idealista también, ¿no? Pero fueron uno de los pocos grupos que tomaron acciones al respecto, acciones concretas. Bueno, hay otro caso también vinculado al asesinato. No sé si conocen a Andy Warhol. Andy Warhol. ¿Quién fue Andy Warhol? Un artista pop. Un artista pop. No sé si han visto que hay una corriente del arte que se llama arte pop. Entonces de pronto yo tengo este cómic y lo pixeleo si me da la gana, y hago 40 reproducciones de esto, gigantes. Entonces cuando tengo todas las reproducciones gigantes, que son idénticas, las mancho en una parte particular, según Andy Warhol, eso era arte, ¿no? Y vendía esa basura, ¿no? Entonces para Andy Warhol, que es el padre del arte pop, no se trataba tanto de ser creativos, sino de ser comerciales. Entonces el arte, a partir de Andy Warhol, pasó a ser simplemente un material de comercio, un material de consumo, un material que podíamos producir, así como producimos zapatos en serie. Andy Warhol producía en serie también su arte, ¿no? Entonces se vuelve algo desprovisto de lo que realmente era el arte antes, ¿no? Algo social, algo de crítica, algo realmente que ameritaba cierto tiempo y todo lo demás. Entonces, Andy Warhol se convierte en la encarnación de todo lo que los situacionistas y todo tipo de artistas, surrealistas, todos detestaban. Que era la persona que estaba convirtiendo, y de hecho lo logró, al arte en un objeto más de compra y venta. Prescindiendo absolutamente del plano crítico, social, de todo tipo, ¿no? Entonces, aparece un personaje que era una buena amiga de Ben Moreas, como ya vimos, uno de los líderes natos
de Black Mask, que se llama Valerie Solanas. Muy leída entre feministas radicales, actualmente. Es una feminista radical